Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Están recordando empleos y están combinando las clases. Esta es la recomendación de los declaradores estatales a las escuelas públicas de Albuquerque. Un informe de 64 páginas del Comité Legislativo de Finanzas dice que el distrito escolar más grande del estado debe planificar recortes importantes. But we lost 5,700, right? So we know some of them went to homeschool, and especially at the younger grades. Según el informe, APS ha visto una disminución del 17% en la inscripción durante la última década. En parte, esto se debe a la disminución en las tasas de nacimiento y el aumento de las inscripciones en las escuelas charter, pero empeoró por la pandemia. El informe también dice que APS tiene más maestros de los que necesita y reconoce que el distrito ha realizado algunos ajustes, pero APS carece de educadores capacitados para estudiantes de educación especial. Los legisladores dicen que APS puede consolidar las clases para compensar la disminución, pero el distrito tiene la esperanza de que los estudiantes regresen. We anticipate that now that we're able to have more face-to-face and more normal schooling, that we'll see some of those students return, but I don't think they'll all return. El informe también dice que APS aumentó su gasto a pesar de menos estudiantes inscritos. En respuesta al informe y recomendaciones, APS pide al Estado que reconsidere su fórmula de financiamiento. Como lo utilizan otros distritos, tenemos el informe completo y las respuestas a APS en nuestro sitio web alwaysonkrqe.com. La policía de Albuquerque dice que un biciclista está en condición crítica después de que fue golpeado por un autobús de la ciudad anoche. Sucedió poco antes de las 10 p.m. en Central y Edith. La policía dice que el individuo en la bicicleta viajaba hacia el oeste en la central en el carril del autobús, mientras que un autobús viajaba hacia el este en el mismo carril. Dicen que el ciclista llevaba puesto colores oscuros y no tenía luces en la bicicleta y chocó de frente con el autobús. El ciclista no ha sido identificado. Los bomberos dicen que hicieron progreso en el incendio Calf Canyon y Ermic Peak ayer, asegurando líneas en áreas clave. Este incendio ahora está contenido un 20% y ha quemado casi 61,000 acres. Con vientos fuertes y temperaturas altas que se esperan esta semana, las tripulaciones dicen que fueron especialmente más agresivos en control al incendio, aprovechando otro día de condiciones favorables. No fueron solo tripulaciones en tierra, sino 6 helicópteros tipo 1 los que abordan el incendio ayer. Las evacuaciones actuales permanecen. Las tripulaciones advierten que los vientos cambiantes y las tormentas con potencial de rayo seco podrían cambiar las cosas rápidamente. El incendio Cooks Peak está un 33% contenido. Ha quemado 55,000 acres cerca de Cimarrón. Las condiciones climáticas también han ayudado a los bomberos en ese incendio. Lo describen como un vecino de pesadillas. Ahora está bajo custodia federal después de tirar una botella llena de alcohol ardiendo en llamas en el patio de un vecino. Property damage, vandalism, threats to my life, has shot at us with a BB gun, has multiple times tried to set the backyard on fire with Molotov cocktails. We've been watering, like soaking the backyard in water just to make sure that if he throws something, just to make sure that he's not going to set up anything on fire. Vecinos dicen que este video que ve aquí muestra el último intento de acoso de Arthur Aragón, lanzando la botella, pero el propietario de la propiedad, que no quiere ser identificado, nos dice que estos problemas comenzaron con el vecino de enfrente de Aragón. Según una denuncia penal presentada en abril del 2020, Aragón disparó una pistola de perlas dejando más de $1,000 en daños a otra casa. Stressed her so much that she had to move and gave up her house and then eventually died because of all the stress.
Then he turned his anger on us. 2 meses después, Aragón había comenzado a atacar a otros en el vecindario, esta vez con sus vecinos de al lado, tirando latas en su patio trasero, así como vehículos con más problemas. Nos dijeron que han hecho múltiples llamadas a la policía para acusarlo de estos crímenes. Muchos de los vecinos dicen que llevan más de 2 años viviendo con miedo, amenazas, acosos y tienen que tener precaución cada vez que salen. New Mexico United perdió su tercer juego consecutivo el sábado. El equipo también perdió por primera vez en casa el sábado. En la derrota 1-0 ante el San Antonio FC, United dejó sin marco a San Antonio en la primera parte y se veían mucho mejor en la ofensiva en la segunda parte, con 8 tiros, pero un gol de PK en el minuto 67 de San Antonio cerraría la pérdida de United. Cristian Nava nos explicó en lo que se enfocará el equipo para su próximo partido. Sí, ir con la mentalidad de ganar, siempre ir fuerte durante la práctica. Sabemos que los equipos que contrajugamos no son fáciles. Pues sí, prepararnos. Las prácticas que tenemos todos los días es para el juego que sigue. United tendrá un tiempo libre su próximo juego. No será hasta el miércoles 4 de mayo en Sacramento. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.